Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Hoy continuamos nuestra serie de una iglesia que sirve a Cristo, ahora estudiando la carta a los filipenses. Así que miremos el mapa mental para ver las generalidades de este texto maravilloso. El escritor y tema principal es Pablo. Pablo es el escritor y él escribe esta carta desde la prisión. E interesantemente desde allí anima a mantener el amor y la alegría a pesar de las dificultades. El resumen del libro lo catalogo o lo organizo en dos partes. Capítulo 1 y capítulo 2 nos habla acerca de la vida del creyente. Capítulo 3 y capítulo 4 hablará acerca de la meta del creyente. Temas que abordan el texto, creo, son dos. Uno, Jesucristo es el motivo de gozo. Y el segundo tema, gozo y contentamiento. Hay un texto clave en esta hermosa carta que es Filipenses 3:1, que dice, por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. Tomemos nuestra cartilla y empecemos a tomar apuntes y a esbozar este texto. La lección de hoy es la número 11 de esta serie y la he titulado Gozo y contentamiento de los filipenses. Comienza en la carta, en el capítulo 1, verso 3, un agradecimiento de Pablo, en la cual dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué hermoso tener esas personas que cuando uno las recuerda con cariño, por su amabilidad, por su afecto hacia uno. Pues así era para Pablo la iglesia de Filipos, una iglesia agradecida, amorosa, que cuando él pensaba en ellos, siempre les traía buenos recuerdos. El gozo es un tema central de esta carta. El apóstol ora rogando con gozo por la iglesia en Filipos, Filipenses 1:4. El gozo lo vamos a encontrar de una manera repetitiva en toda la carta y por ello es el tema central, el gozo. Y curiosamente e interesantemente, Pablo habla acerca del gozo a pesar de los problemas y lo escribe desde una cárcel dando gracias a Dios por los filipenses. Miren qué maravilloso es que en la experiencia Pablo también guardaba el gozo aún en medio de las aflicciones. Pablo les escribe y les dice que ha aprendido a gozarse y a cobrar ánimo aún en sus prisiones. Él escribe esta carta en agradecimiento, en gratitud, pero también para animar, porque allí en Filipos también la iglesia presenta problemas, conflictos, aflicciones, pero aún en medio de todo eso se puede mantener el gozo. Así que el gozo en la palabra de Dios nos enseña que no es circunstancial. El gozo no se da por las circunstancias todas buenas, sino a pesar de las circunstancias, se puede mantener el gozo. ¿Cómo lograr esto? Esta carta procura responder a esta pregunta. El verdadero gozo del creyente es, aquí está la respuesta. ¿Cómo mantener el gozo? El verdadero gozo del creyente es el vivir en Cristo. Cuando tú vives en Cristo, ya no importa lo exterior, no importan las circunstancias. Tu interior, en tu espíritu, se mantendrá el gozo del Señor. Como lo diría la palabra, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Teniendo el mismo amor y viviendo en unidad, se completa el gozo. El amor y la unidad son dos aspectos que la iglesia que sirve a Cristo debe mantener y procurar. El amor y la unidad. Cuando hay amor y cuando hay unidad,
el gozo se completa, se perfecciona. ¿A qué voy con esto? Que Cristo es nuestro gozo, pero si adicional a eso, alrededor nuestro podemos mantener la unidad y el amor, ese gozo se potencializa, se completa, llega a la plenitud. La obediencia trae gozo. Muchas veces perdemos el gozo porque desobedecemos a Dios, porque hacemos cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos y allí perdemos el gozo. Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren este versículo tan poderoso. Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte. Allí está el gozo, no en las circunstancias, sino en la obediencia. Y tenemos que entender algo. Muchas de las bendiciones y de los gozos que se han perdido ha sido por causa de nuestra desobediencia. Ser obedientes es ocuparnos de vuestra salvación con temor y temblor. Algunos argumentan desde aquí o preguntan o cuestionan si la salvación se pierde, no se pierde, hay que cuidarla porque se puede extraviar. El tema no se centra en ello. La pregunta es incorrecta. La pregunta no es si la salvación se pierde o no se pierde. No, la pregunta es incorrecta. Aquí el texto lo que está enseñando y el verdadero sentido del texto es que la obediencia a Dios se refleja en un ver día a día, en un evaluarnos día a día cómo estamos caminando con el Señor. Si estamos caminando conforme a su palabra o no, si estamos obedeciéndole o no. De eso se trata el ocuparnos de vuestra salvación. Con temor y temblor, ¿por qué? Porque es algo sagrado, es algo valioso, no por el temor de que se pierda o que no se pierda, no, es la esencia de cuidar como una flor debe ser cuidada, como algo delicado que requiere dedicación, tiempo, disciplina, abstinencia, negación, para que se mantenga de una manera hermosa. Debemos ser irreprensibles y sencillos. No puede haber cuestionamiento en nuestra vida, no podemos comportarnos de una manera en que los demás tengan que juzgarnos. Una cosa es que no le simpaticemos bien a la gente, otra cosa es que la gente tenga que decir de nosotros. Y por eso es que la invitación es a ser irreprensibles. Y es que la gente no tenga que criticar de ti, que no tenga que juzgar de tu comportamiento o de tus palabras o de tus acciones. Debemos ser irreprensibles y sencillos. Humildad, hijos de Dios, que resplandecemos como luminares en el mundo. El mantener una vida correcta, un buen testimonio, es la mejor carta de presentación para que la luz de Jesús brille a través de nosotros. Y no que nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras cuestiones necias opaquen, ensucien y manchen y así la luz no pueda salir nítidamente al mundo. El gozo se fortalece cuando recuerdo que en Cristo no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. A veces cuando uno sirve y se enfoca y pone la mirada en uno o en el servicio, te puede perder el gozo. Pero si tu mirada se pone en Cristo, recuerdas mirándolo a Él que tu trabajo nunca es vano, que tu servicio en la iglesia nunca será vano. No importan los resultados que a los ojos se vean. Pero ante los ojos de Dios, tu trabajo nunca será en vano. No habrás corrido en vano, ni en vano habrás trabajado. Hay alegría cuando hay quienes sirven con nosotros en el Evangelio. Queremos una iglesia gozosa, una iglesia donde brille el gozo y la alegría. Bueno, sirvamos.
Sirvamos los unos a los otros. Es una forma de tener una iglesia sana, saludable y alegre. El gozo espiritual proviene cuando los hermanos nos gozamos en el Señor. Cuando tú disfrutas de la presencia de Dios, cuando tú disfrutas de su compañía, viene el fruto del Espíritu que es gozo espiritual, gozo, alegría, satisfacción. Debemos guardarnos de los perros, guardaos de los malos obreros. Esta es una advertencia certera que el apóstol Pablo le habla a los filipenses. Ustedes están haciendo las cosas bien, pero cuidado, cuidado con los perros. ¿A quiénes les dice perros? A aquellos obreros malos. ¿Quiénes son estos? Aquellos falsos servidores, aquellos que se camuflan diciendo que son siervos de Dios y se meten entre la congregación para hacer daño. No, le dice, guardaos de esos malos obreros. Cualquier ganancia no se compara con el amor de Cristo. Y todo pierde valor, se estima basura para ganar a Cristo. Miren qué maravilloso. Cuando tú tienes comunión con Cristo, es tan profundo el amor y la unidad que crece allí que cualquier otra cosa pierde valor. Y como lo dijo el apóstol, todo lo estimo por basura con el fin de conocer a Cristo. Y cuando tú logras en tu vida colocar a Dios en ese nivel, en esa prioridad, ya no hay circunstancias que te roben el gozo. Casi siempre lo que nos roba el gozo son aquellas cosas que las ponemos por encima de Dios, de tal manera que cuando ya no están, nos causa dolor, tristeza y aflicción y perdemos el gozo. Pero si Dios es lo primero, cuando las otras cosas no estén, el gozo se mantendrá. Cualquier ganancia no se compara con el amor de Cristo y todo pierde valor, se estima basura para ganar a Cristo. La gran meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios te ha hecho un llamado. Dios te ha hecho un llamado a servir, un llamado a obedecerle, un llamado a caminar con Dios. Y este es un llamamiento de Dios a través de Cristo para ti. Y por ello tú puedes ser un privilegiado o una privilegiada miembro de la iglesia que sirve a Cristo. Recordamos que cuando hablamos de servir en la iglesia, no estamos sirviendo al pastor o al líder o al amigo, estamos sirviendo a Dios. Y cuando entendemos esa verdad, el gozo viene a nuestro corazón. Se hace el llamado a los hermanos a que sean imitadores de los que se conducen con un buen ejemplo. Si yo como pastor desarrollo un buen ejemplo en mi comportamiento, en mi conducta, en mi ética, en mi forma de ser, en mi forma de expresarme, puedo decirte a ti, imítame, imítame, así como yo imito al maestro. El llamado a ser imitadores es acerca de lo bueno, que nos recuerda que lo terrenal es pasajero. El apóstol recuerda y tenemos que mantener esa perspectiva de la vida para no perder el gozo. Recordar que todo lo terrenal es pasajero, mientras que nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo de aquí es pasajero y efímero, pero lo celestial y lo espiritual dura toda la eternidad. Hermoso consejo que encontramos en Filipenses 4:4. El apóstol dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocíjense, alegres, gócense en el Señor siempre. Por nada estéis afanosos. El afán siempre será algo que nos quita el gozo y el regocijo. Los afanes de la vida nos roban el gozo espiritual. Así que no permitas que nada te afane, porque eso será una herramienta del diablo para robarte el gozo espiritual. Otro consejo que se da es que todo lo bueno en esto se debe pensar. En todas las cosas buenas, en esto pensar.
y así tendremos la paz de Dios. ¿Queremos paz con Dios? Pensemos en las cosas buenas. Otro motivo de gozo era que habían revivido vuestro cuidado de mí. Compartían con el apóstol ofrendas. Las ofrendas de los filipenses hacían parte de esas ofrendas a los santos, aquellos aportes que habían enviado para el sostenimiento del apóstol Pablo. Que como lo he dicho en otras oportunidades, aunque algunos dicen que Pablo no se sostenía el ministerio, aquí confirman nuevamente que sí, que él recibía ofrendas y esto le ayudaba a sostenerse. Que también trabajaba, claro que sí, él trabajaba haciendo carpas y también recibía ofrendas para su sostenimiento. Y en este caso con los filipenses, este cuidado que tenía la iglesia hacia él le causaba el gran gozo. Y qué hermoso saber que lo que nosotros hacemos puede traerle alegría a otro hermano en la fe. Pablo ha aprendido a contentarse y esta palabra es clave cuando hablamos del gozo, el contentamiento. He aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. ¿Por qué? Porque él descubrió que su gozo estaba en Jesucristo, no en las circunstancias. Entonces, él aprendió a contentarse en cualquier situación. Aprendió a estar contento cuando tenía mucho y cuando no tenía nada. Él aprendió a contentarse cuando estaba libre por las calles predicando, como también a contentarse cuando estaba en cadenas en la prisión orando. Él aprendió a contentarse en la soledad, en la compañía. Él aprendió a contentarse, cualquiera fuera su situación, porque el apóstol aprendió que el gozo, la alegría y el contentamiento nunca vendría del externo, sino de Cristo, del interior. Independientemente de las circunstancias, ha aprendido que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Una frase que nos encanta, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este es un texto resiliente, es un texto en el que te invita a soportar, a fortalecerte en Cristo, aún en los momentos de aflicción. Allí en la dificultad, Dios te da la fuerza, no es una autofuerza, no es la fuerza de Dios, es Cristo el que te fortalece para avanzar. Te invito que así como la iglesia de Filipo fue una iglesia agradecida, estas eran características de esta iglesia, era una iglesia agradecida, era una iglesia que daba con gozo, que ofrendaba, era una iglesia obediente al apóstol Pablo, sujeta, era una iglesia que no le traía problemas, le llevaba bendiciones, al contrario, ¿sí? Una iglesia a la que Pablo le va a tener un afecto muy profundo, tal como al comienzo lo dijimos, que cada vez que lo recordaba le traía gozo. ¡Wow! Porque era una iglesia maravillosa, una iglesia agradecida, una iglesia que honraba a su líder, al apóstol. Y por ello te invito a que escribas una carta a Dios de agradecimiento y gozo, pensando y meditando en lo que has aprendido en esta lección. Yo quiero cerrar con el resumen que aparece en la cartilla. Esta carta tiene un importante énfasis en el gozo, el cual encuentra su motivación en Cristo, de tal manera que encuentre amor y alegría aún en la adversidad, buscando como fin último no su propio gozo, sino el vivir en Cristo, la obediencia, la humillación, el testimonio, el trabajo y el contentamiento en cualquier situación. Te invito a que le hagas una carta a Dios ahí en los renglones que están en la cartilla, agradeciéndole a Él por todo lo que Él ha hecho contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde y te invito a seguir escuchando. Nos queda un último encuentro, un último video para cerrar esta maravillosa serie que se llama Una iglesia que sirve a Cristo. Aquí aprendimos a ver una iglesia como la de Filipos que sirvió a Cristo
sirviendo a Pablo, teniendo una actitud correcta, irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Dios te bendiga y Dios te guarde.